La guerra en Gaza entra en su cuarto mes y abre nuevos focos de tensión en Medio Oriente. Han pasado más de 90 días desde el sorpresivo ataque de Hamas a Israel, que desencadenó una respuesta militar sin precedente sobre Gaza, provocando, según el Ministerio de Salud de la Franja, controlado por Hamas, más de 23.000 muertos y 50.000 heridos. Las hostilidades continúan y el gobierno de Israel está decidido a continuar con la ofensiva hasta terminar con la organización terrorista. Pero la masiva respuesta, los muertos, la destrucción, están provocando un creciente rechazo en el mundo árabe que hoy por hoy llega a extremos preocupantes. La preocupación más grande es que Hezbollah, la milicia chiita libanesa, decida entrar de lleno en la guerra contra Israel o que el gobierno de Benjamin Netanyahu lleve sus tropas a este país. Hezbollah no ha dejado de atacar y contraatacar en respuesta a los ataques israelíes. Este sábado lanzó una ofensiva contra un puesto de observación israelí clave cerca de Merón, en el norte de Israel, en represalia por el asesinato de uno de los cabecillas de Hamas en su territorio. Ante esta situación de inestabilidad en Próximo Oriente, la diplomacia internacional muestra su preocupación y representantes de Estados Unidos o la Unión Europea se están volcando en conversaciones y negociaciones con diferentes actores para evitar precisamente la expansión de la guerra. ¿Qué riesgos reales hay de que el conflicto se expanda? ¿Qué alcance tendría? Manuel Férez es analista internacional, es doctorando y catedrático de Medio Oriente en la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Es editor del libro El conflicto en Gaza e Israel 2008-2009, una visión latinoamericana, entre otros textos sobre esa región del mundo. Señor Férez, gracias por su tiempo, bienvenido al programa, buenas noches y feliz año. Hola, buenas noches, muchas gracias, feliz año a todos ustedes también. ¿Cómo está viendo usted la evolución de ese conflicto? ¿Teme que pueda expandirse la guerra? Bueno, a mí me gustaría empezar hablando del pre-7 de octubre, ¿no? Como tú bien decías, estos días estamos en el cuarto mes, pero recordemos que Israel llegaba al 7 de octubre con una manifestación popular contra el gobierno de Benjamin Netanyahu masiva. Más de 40 semanas la sociedad israelí rechazaba el gobierno de Netanyahu y sus socios como Ben Gvir y Smotrich, y también en la franja de Gaza el liderazgo de Hamas estaba bastante cuestionado, se hablaba de un malestar popular con Hamas. Lo que pasó el 7 de octubre es un parteaguas, como usted muy bien decía en la introducción, y estamos en una guerra única en el sentido de la intensidad de los combates. Lo que hizo Hamas tampoco tenía un precedente. Vemos cómo este conflicto activa otros conflictos, por ejemplo, usted lo decía, el tema de Hezbollah en el norte de Israel, en la zona de Líbano, los hutis desde Yemen sumándose de alguna manera a la guerra, y esto siempre en el contexto de un confrontamiento regional en donde Irán está en contra de Arabia Saudita, y yo creo que un factor, no el único, pero sí que jugó un rol en estas dinámicas, es la intención de Irán y sus proxies de descarrilar los acuerdos de Abraham, acuerdos de normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes, en donde también estaba involucrado y está involucrado Arabia Saudita. La respuesta a su pregunta, muy concreta, puede ser, pero también puede no. Si ustedes analizan los conflictos que ha tenido Hamas con Israel anteriormente y los conflictos Hezbollah con Israel, no siempre han coincidido una escalada, 2006, 2008, 2014. Llama la atención que Hezbollah tampoco se ha involucrado tanto en la lucha. Entonces, ¿puede escalar? Sí, eso sería un poco especular. Hay que reflexionar la dinámica que tenemos hoy. Es una dinámica de una guerra que se prolonga demasiado. Ya hay voces dentro de Israel que llaman a detener o cambiar la intensidad de los combates y entrar en un proceso electoral. Y el futuro de Gaza es algo que tiene preocupado a todo el mundo, ¿no? Porque también hay voces muy radicales, minoritarias, pero hay voces dentro de Israel que llaman a controlar Gaza eternamente. Hay una propuesta, si quieres la platicamos ahorita, del ministro de Defensa, pero yo no me gusta especular, sencillamente veo en el pasado que ha habido momentos en donde no se ha escalado un conflicto regional, cuando muchos hablaban de que esto llevaba un escalamiento. Yo tampoco veo un mundo árabe que, más allá de las diatribas y de las amenazas y de las llamadas, movilice recursos militares. No lo veo así. Sí veo un Hezbollah muy dudoso de involucrarse completamente en la lucha o no. Sencillamente, realmente creo que no quiere involucrarse en la lucha. Tampoco veo a los liderazgos, no todos los liderazgos de Hamas están de acuerdo con lo que pasó. Entonces yo no creo que haya una escalada. Puede ser si Israel se decide a involucrarse en Líbano, como lo ha hecho anteriormente, usted lo sabe, 1978 y 1982, Israel invadió Líbano y generó una serie de conflictos
mayores. Pero lo que tenemos hoy, yo diría, no veo una escalada, sí veo una preocupación de que la situación de Gaza sea cada vez peor, ¿no? En contra de esa tendencia a pensar que el conflicto puede escalar, hemos visto en las últimas horas cómo el gobierno del Líbano ha dicho que está preparado para implementar la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1701, desmilitarizar la zona y asegurarse que Hezbollah, esa milicia chií apoyada por Irán, no actúe en esa franja. Esa zona del sur del Líbano, que es frontera con Israel, ha sido el lugar desde donde Hezbollah ha atacado frecuentemente, no en los últimos 3 meses, sino desde hace años, a Israel. Este cambio de posición del gobierno de Líbano, ¿cómo la valora usted? Yo creo que es muy bueno que lo menciones en este contexto, ¿no? O sea, hay que recordar que Hezbollah viola, bueno, la resolución 1701, que implica que no puede haber presencias militares en Líbano más que el ejército libanés. O sea, las milicias de Hezbollah, que muchos analistas han normalizado, me parece una irresponsabilidad, no son el ejército libanés y por lo tanto están en fuera del lugar. Es muy interesante la posición del Líbano, pero también posiciones de países como Marruecos, países como Egipto, países como Arabia Saudita, los Emiratos. O sea, realmente aquí vemos que hay una serie de países árabes que no están tan de acuerdo ni felices con Hamas, necesitan que Israel de alguna manera dé una salida, un respiro a la situación humanitaria que es catastrófica, y también muy amplio en el mundo árabe con Hamas. Yo creo que estamos viviendo los estertores finales de Hamas como lo conocemos. Veremos si los líderes de Hamas lograrán escapar a Doha, que también aquí habla que hablar de Qatar. Qatar es uno de los principales involucrados en este conflicto. Hay que hablar mucho de Qatar porque pasa muy desapercibido. Pero sí hace muy bien usted en ver que hay llamadas a desescalar y también a no intentar que esto se salga de control. Cuando digo salga de control, es que esto entre en una guerra regional, que tampoco lo veo. Veamos a Siria, ¿no? El gobierno sirio, que en retórica es muy anti-israelí, realmente no está haciendo gran cosa, realmente porque no tiene capacidad de control, pero yo sí estoy mucho con la idea de que esta es una situación que se resolverá en Gaza y en Israel, con algunos estertores desde Yemen, algunas manifestaciones desde el norte del Líbano. Pero a mí me preocupa más el post, que veo complicado. Mencionaba usted la situación en Gaza. El grado de destrucción salta a la vista con las simples imágenes que se ven de esa respuesta militar israelí. ¿Cree usted que esas imágenes están sentando también un precedente, una suerte de advertencia para otros países que pudieran tener la tentación de sumarse a la ofensiva contra Israel? Bueno, lo que pasa es que hay que entender la psicología del conflicto, ¿no? Lo que pasó el 7 de octubre tuvo un impacto terrible en la psique israelí. Es algo nunca antes visto. Es un ataque terrorista de dimensiones terribles. Hoy mismo Hezbollah publicaba un video de 4 muchachas israelíes de 14, 19 años que siguen siendo secuestradas. O sea, hay cientos de secuestrados todavía en manos de Hamas. Y nos descubrió, algo que mucha gente más o menos sabía, que abajo de Gaza había otra ciudad, una ciudad para la gente de Hamas, y muchos fondos multimillonarios que tendrían que irse destinados a crear la infraestructura para que Gaza pueda ser habitable y vivible, se fueron destinados al grupo terrorista. Yo creo que eso también cuestiona mucho las actividades de muchas ONGs y asociaciones internacionales. O sea, lo que está pasando en Gaza es una desgracia en todos los niveles. Podrá volver a ser habitable Gaza, pero no solo habitable, podrá ser gobernable Gaza sin Hamas. ¿Cómo vamos a crear las instituciones de gobierno que permitan a los gazatíes vivir libremente sin un grupo terrorista encima y tampoco sin la amenaza de que Israel opere dentro de Gaza? O sea, es bien complicado. Ahora, la reflexión es, Israel está mandando un mensaje de que esto le afectó profundamente. O sea, esto tiene algún paralelismo con lo que pasó en el 73, ¿no? La guerra de Yom Kippur, cuando fueron sorprendidos. Pero cuando yo hablo con mis colegas y amigos en Israel, es que el impacto psicológico es brutal. O sea, a todos niveles es algo que no se veía venir, porque además esto le pega mucho al sionismo de izquierda, al israelí de izquierda, al israelí pro paz, porque todos los kibutzim que estaban cerca de Gaza, en su mayoría eran parte de la tendencia de izquierda sionista que estaba por la labor de no sé si 2 estados sea factible en estos momentos, pero es una convivencia mejor con los gazatíes. O sea, el impacto psicológico en Israel es terrible, y también el impacto psicológico en los gazatíes debe ser terrible. Así aquí hay que ser responsable como voz externa y hacer un llamado a pensar escenarios
que permitan una convivencia más allá de estas retóricas de destrucción. Es una situación complicada que también debe cuestionar a cómo vemos el conflicto. Si vemos el conflicto con pro-Jamás o pro-Israel o anti-uno o anti-el otro, estamos abonando a la distinción. Nosotros tenemos que ser súper críticos con un gobierno terrorista como es el de Hamas, que no ha construido las instituciones de gobierno necesarias para Gaza, que ha gastado miles de millones de dólares en destrucción y amenazas de destrucción, y un Israel que también se equivoca en su aproximación a lo palestino. Entonces, creo que falta una visión más general, menos partidaria, que nos permita ser más ingeniosos en lo que está realmente pasando, ¿no? Brevemente, mencionaba usted los acuerdos de Abraham, esos acuerdos que permitieron el reconocimiento de Israel por parte de países como Marruecos, por citar solo algunos, que se suman a los que históricamente ya habían firmado la paz con Israel, como son Egipto o Jordania. Estaba en ciernes que ese acuerdo de Abraham se extendiese a Arabia Saudita, y los atentados del 7 de octubre dieron al traste con ese intento, o como mínimo congelaron. ¿Cree usted que se va a poder recuperar esa iniciativa para que Arabia Saudita dé el paso en ese reconocimiento mutuo con Israel? Yo creo que es un proceso irreversible. ¿Por qué? Porque las dinámicas regionales han cambiado. Las dinámicas regionales ya no están enfocadas en una guerra contra Israel como durante décadas pasadas, sino estamos empezando a entrar en una época. ¿Qué hacemos con Israel como parte de la región? Israel empieza también a regionalizarse. Israel empieza a abandonar algunos aliados fuera de la zona y empieza a regionalizar su relación. No se han echado para atrás, sencillamente están como en pausa. Eso es algo interesante. ¿Quién es el más beneficiado o quién sería el más beneficiado de que los acuerdos de Abraham descarrilaran? Pues el régimen islamista de Irán, que tampoco se habla mucho de ellos. Irán tiene una serie de proxies en Irak, obviamente en Siria, en Líbano, operando con Hamas, y que es un gran desestabilizador del Medio Oriente. Entonces, la reflexión siempre va a estar incompleta si no entendemos que la región empieza a ajustarse a dinámicas diferentes. También la guerra en Ucrania afectó, la guerra en Ucrania, la guerra rusa contra Ucrania afectó esta relación y empieza a colocar a los actores en dinámicas regionales distintas. Ese acomodamiento regional, que tiene que ver con economía, con transporte de mercancías, con seguridad, con inteligencia, sí está siendo afectada, pero si te fijas, no ha sido roto esos procesos, ¿no? Es Manuel Férez, es analista internacional, es doctorando y académico de Medio Oriente en la Universidad Alberto Hurtado en Chile, que hoy nos acompaña. Señor Férez, gracias por su tiempo y su análisis. Feliz noche. Que esté muy bien, muchas gracias.